Betty, ¿Qué pasó? nada, güey. Ya iniciamos, profe. Faltan 5 personas, me parece.
Profe, creo que ya estamos la mayoría. Ya vamos a dar inicio a la segunda parte de la exposición. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como me quedé en características de excitación, ¿por qué medir? La corriente de excitación es responsable del error del transformador y define el desempeño del transformador. La tensión de codo es importante para el correcto funcionamiento del dispositivo de protección conectado. Eso ya lo había dicho, pero para ahora sí que darle continuación y recordar, si es que no se acordaban de dónde continuamos. ¿Cómo funciona? Las mediciones de excitación se realizan indirectamente desde el lado secundario del transformador. Se aplica una tensión en el lado secundario y se mide la corriente de excitación. Siguiente, por favor. Resistencia del devanado. ¿Por qué medir? La medición se realiza para encontrar los posibles daños eléctricos en devanados o problemas de contactos. ¿Cómo funciona? Se aplica una corriente de obtención de corriente continua al devanado secundario del transformador. Para las verificaciones de integridad, las mediciones de la resistencia del devanado también podrían ser de interés para el devanado primario que se encuentra en los transformadores DC con devanado primario. Siguiente, por favor. Y creo que esta es la última, es el análisis de respuesta en frecuencia dieléctrica. ¿Por qué medir? En los transformadores de instrumento inductivos aislados mediante papel aceite se utiliza el análisis de respuesta dieléctrica, también denominado análisis de respuesta en frecuencia dieléctrica, para evaluar el contenido de humedad del aislamiento de celulosa y por tanto determinar su estado. Esta prueba se hace ya casi al final de vida del transformador. Como les dije, puede que en su uso haya sufrido diferentes daños de humedad, de oxigenación, por los diferentes climas que se presentan en donde está puesto. ¿Cómo funciona? En los transformadores TC se pueden acceder directamente al aislamiento principal para las mediciones. En el caso del transformador TT, es difícil el acceso directo al aislamiento principal completo. Siguiente, por favor. Y por último, medición de capacitancia y factor de potencia, factor de disipación. ¿Por qué medir? Las mediciones de factor de potencia, factor de disipación, FDF, se realizan para investigar el estado del aislamiento de los transformadores de instrumentación, que es esencial para un funcionamiento confiable del transformador. ¿Cómo funciona? Las mediciones se realizan en el aislamiento principal del transformador, al que se puede acceder entre el conductor primario y el conductor secundario en los TC. Se cortocircuitan los devanados y se aplica la tensión de prueba a un devanado mientras se mide la corriente a través del aislamiento en el devanado opuesto. Siguiente, por favor. Bueno, mi compañero va a hablarles sobre la puesta en operación. Ya para concluir, la puesta en operación es obviamente después de las pruebas que acaba de mencionar mi compañero. Eh, Necesitamos una temperatura ambiente máxima de 40 grados. Esto que dice aquí, valor máximo de la media en 24 horas, quiere decir que cuando nosotros medimos la temperatura de nuestro transformador durante 24 horas y calculamos bueno, se podría hacer cada hora y sacamos una media de esas 24 horas, debe de ser máximo de 30 grados. Ya que, pues, por ejemplo, en ocasiones como en la mañana se utiliza más energía que en la madrugada o en la tarde más que en la noche o así. Entonces, por eso se debe de calcular esa media durante 24 horas. La temperatura mínima de operación para transformadores de interior es de menos 5 grados centígrados. Y para los transformadores de intemperie o exteriores es de menos 25 grados. Pues como por obvias razones, los de interiores tienden a tener menos capacidad de trabajar a altas o a bajas temperaturas, porque pues se encuentran, es como las máquinas que son para interiores o exteriores, que algunas son, ¿cómo se dice? Herméticas o no. Entonces, también que sea de interior o de exterior influye mucho en sus capacidades de funcionamiento. La humedad del aire, para los transformadores de interior debe ser del 70% y para máximo. Y para los transformadores de exterior del 100%, no importa, son herméticos y están sellados. La altitud a la que pueden trabajar, en este caso aplica para ambos, es de 1000 metros sobre la altura del nivel del mar. Y las condiciones atmosféricas solo se pide que no esté muy contaminado la atmósfera o el aire en donde estén trabajando.
Y pues eso sería básicamente todo. No sé si tengan alguna Bueno, pregunta. permítame, por último, les vamos a presentar dos videos que son básicamente sobre algunas pruebas, no todas, porque sí son bastantes, de los transformadores de instrumentación. Y también les voy a enviar por WhatsApp el PDF donde viene literal, detallado, muy detallado, cada prueba por si quieren leerla o por si gustan leerla. Ahora sí que ya depende de cada quien, para que tengan esa información que puede ser valiosa. ¿Puedes compartir el video, por favor, Tolentino? Bye. Creo que no se escucha. Pruebas de relación de transformación en transformadores de instrumentos. Iniciaremos realizando un experimento, energizando un motor monofásico y midiendo sus corrientes por medio de un transformador de corriente. Obtendremos el valor de la corriente primaria y secundaria y por medio de una operación básica verificaremos su relación de transformación. ¿No tiene audio? Como se observa en el diagrama, Ahorita empieza. utilizaremos un Sí tiene audio, pero no sé por qué no se escucha. Yo ya debía de haber tenido audio desde el principio. transformador de ¿Ahí corriente se escucha? con relación de 25 a 5. En la conexión, el devanado primario se encuentra en serie con la corriente que alimenta el motor. El motor que utilizaremos en este caso será un motor monofásico con capacitor de arranque. ¿Aún siguen sin escucharlo, compañeros? Para censar la corriente Betancourt, primaria. fíjate si lo puedes compartir tú, es que no escucho
Si hablan ustedes. Voy a dejar de compartir yo. Obtendremos el valor y por medio de una operación básica verificaremos su relación de transformación. Como se observa en el diagrama, utilizaremos un transformador de el motor que utilizaremos monofásico con capacitor de arranque. Para la corriente primaria, utilizaremos un amperímetro de gancho. Para censar la corriente secundaria, vamos a energizar la fuente y aplicaremos voltaje lentamente al motor para que comience a operar. Estabilizaremos la corriente en aproximadamente 2 amperes.
Finalmente, realizamos el mismo procedimiento para la medición en nuestro transformador de corriente. El valor obtenido para nuestro transformador con relación de 5 a 5 es aproximadamente 1, cumpliendo esto con los valores de placa de nuestro dispositivo. Las pruebas tradicionales de transformadores de corriente siguen un método de corriente se evalúa únicamente por su comportamiento externo sin tener en cuenta lo que sucede en su interior. Existen 3 tipos de métodos de prueba de caja negra, que difieren en su exhaustividad y en el esfuerzo que implican. Inyección de corriente primaria, usando una fuente portátil de alta corriente. Inyección de tensión secundaria, usando un variac portátil. Inyección con una fuente de alta corriente, un transformador de corriente de referencia y un puente.
La inyección de corriente en el lado primario, mediante una fuente portátil de alta corriente, permiten comprobar la relación y el cableado de un núcleo y toma específicos. Este método es insuficiente, especialmente para la verificación de transformadores de corriente de medición, debido a las limitaciones, la exactitud y la incapacidad para tener en cuenta diferentes valores. A inyectar la tensión en el lado secundario y la medición de la tensión inducida. Confirmación de que el circuito de protección o de medición está conectado al núcleo y la... Como utiliza la frecuencia del sistema eléctrico, la exactitud del método es limitada, ya que se ve directamente influida por perturbaciones externas. Además, no es mediante con valores de corriente y carga definidos. En los sistemas de transformador de potencia o barra, se utilizan transformadores de corriente con... Estos transformadores de corriente no pueden probarse, ya que la aplicación de más de 4 kilovoltios al devanado secundario del transformador de corriente dañaría su aislamiento. Si se va a probar exhaustivamente clásica, se utilizará el método del puente de corriente. Se inyectan valores definidos de corrientes primarias, desde fracciones a múltiplos de corriente nominal, en un transformador de corriente que está probándose, que está conectado a un cuadro a diferentes condiciones de carga. A través de un puente de medición, las corrientes se comparan en amplitud y fase. Con este método de valores de corriente y carga, definidas por las normas internacionales correspondientes, y se puede evaluar el cumplimiento normativo del transformador de corriente. Transformadores de corriente de protección diseñados para altas corrientes de cortocircuito, componentes de alta CC en del primario. Estos transformadores de corriente requieren miles de amperios para poder probarlos, superando la corriente. Ante los ciclos de recierre automático, como las constantes del tiempo del CT Analyzer permite superar las limitaciones de los distintos métodos tradicionales. Abre la caja negra mediante inyección secundaria de frecuencia variable y baja frecuencia para medir la excitación. Identifica el equivalente del transformador de corriente y por lo tanto determina con exactitud para aplicaciones de protección y medición. Primero, mide la resistencia del transformador de corriente. A continuación, conociendo la resistencia del devanado de CC y T, mide la curva de excitación para determinar la característica. CT Analyzer realiza la medición de la curva de excitación con bajas tensiones. En lugar de aumentar más la tensión, reduce el flujo magnético. Mide la relación de variable y mediciones selectivas en frecuencia no afectadas. Basándose en estas mediciones, todas las combinaciones definidas de valores de corriente y carga. Con este método se pueden probar y corriente, incluso los tipos excepcionales con corrientes primarias de hasta 100 kiloamperios o con tensiones de codo de hasta 30 kilovoltios de corriente, incluyendo instalaciones que hasta ahora han sido difíciles y convencionales, como los transformadores de corrientes en estaciones aisladas por gas. CT Analyzer logra una exactitud del 0,0 y de 1 minuto de 1 grado para los ángulos de fase, incluso electromagnéticas comunes in situ, y proporciona todos los parámetros importantes del transformador
transformadores de corriente para aplicaciones de 50 o 60 Hz, CT Analyzer también puede probar cualquier transformador de corriente con una frecuencia nominal de 16 a 400 Hz. CT Analyzer es un instrumento universal adecuado para la medición de los parámetros de los tipos de transformadores de corriente de cualquier edad. Bueno, compañeros, eso sería todo de nuestra parte. Y si tienen algunas dudas con respecto a los transformadores, que es lo que hemos estado viendo, creo que desde que iniciamos este curso, en diferentes tipos de materias, que es a lo que prácticamente nos podemos dedicar de por vida, a darle mantenimiento a los transformadores, porque como sabemos, pues los transformadores de México, si van pasando al lado uno, les suena hasta lo que no, hasta andan tirando aceite, si no sirve, aún así los tienen ahí, y por eso cada ratito andan fallando. Entonces, creo que uno de los principios que debemos de tener nosotros como ingenieros eléctricos, y si nos vamos a dedicar a eso, es tener ¿cómo se llama? Una cierta o un cierto compromiso con que las cosas se hagan bien, no se hagan a medias, y no ser ingenieros de dieces, pero no saber nada en comparación a otras escuelas. Entonces mi recomendación aquí para todos es que realmente hayan puesto atención, ya que es para beneficio propio, y eso nos va a ayudar a salir adelante como personas, como país, o en caso de que nos vayamos a otros lados. Y sería todo de nuestra parte, compañeros. Muchísimas gracias. El profe, no sé si gusta agregar algo o va a dar alguna indicación. No, chicos, si no hay alguna pregunta que quieran llevar a cabo, nosotros con esto estamos observando, nos pusieron ahí algunas imágenes en las cuales nos damos cuenta de lo que ya está instalado físicamente. Tenemos otras imágenes de lo que es el fabricante y cómo nos muestra los diferentes tipos. Según el fabricante, pues va a tener su estilo, su tipo, pero todos va a ser el mismo principio de funcionamiento. Tenemos que tener esa característica que menciona Tolentino, que nosotros cuando nosotros vamos a caminar por cualquier avenida y vamos a encontrar este tipo de equipos. Comisión Federal es muy dado, bueno, antes Luz y Fuerza también lo era, a poner equipos de medición para estar censando los alimentadores. ¿Para qué? Para que nosotros estemos viendo realmente cuánta carga, por así decirlo, podemos poner unos transformadores de corriente en un alimentador a la salida donde nace el alimentador, y ahí estar haciendo una medición de cuánta carga es la que está entregando ese alimentador. Y si nosotros queremos comprobar qué está pasando, pues sumamos todos los equipos de medición que alimenta ese alimentador, valga la redundancia, y podemos comparar, ¿sí? Todo el consumo. Es muy dado esto para llevar, hay veces que algunas empresas están en fraude y nosotros no detectamos cuál es ese fraude. Entonces nosotros decimos, bueno, pues ya no me checa lo que se está consumiendo, ¿sí? Con lo que se está facturando, ¿sí? Entonces, eso podría ser para un fin. Pero uno de tantos, lo que sí tenemos que tener bien presente es que son equipos de medición que nos sirven. Ustedes no pueden, o no podemos ni siquiera imaginar
¿Cómo sería el sistema eléctrico nacional sin este tipo de equipos? ¿Cómo podríamos estar monitoreando el sistema? ¿Sí? Tanto lo que se está transmitiendo como lo que se está generando, como lo que se está consumiendo. ¿Cómo podríamos checarlo sin este tipo de equipos? O sea, son fundamentales y como también ya lo mencionaron, vamos a estar en contacto con ellos, nosotros como electricistas a lo mejor toda la vida, porque a donde ustedes lleguen van a tener como ingenieros, nosotros no podemos llegar a un lugar a hacer un mantenimiento o a hacer algún trabajo que se tenga que hacer sin nosotros hacer un levantamiento al lugar que llegamos y tomar los datos de cómo encontramos cuánta corriente se está consumiendo, cuál es el nivel de voltaje que nosotros estamos encontrando en estos equipos de medición. Por eso estos equipos de medición tienen que tener una exactitud, porque esa exactitud es fundamental para que nosotros podamos hacer las mediciones, para que nosotros tengamos esa referencia, ¿sí? Hay veces que nosotros, por ahí pasaron una imagen que me hizo recordar cuando nosotros estamos en la subestación, pues no es necesario que nosotros vayamos hasta donde es ¿cómo se llama? Donde están todos los equipos de medición para que veamos cuánto nivel de voltaje tenemos en este transformador de potencia, ¿sí? Pues no, si nosotros vemos las estructuras en la subestación, ahí va a haber estratégicamente un cuadrito donde vamos a encontrar algunos bornes, donde nosotros podemos, con un simple multímetro, hacer nuestra medición y saber cuánto está saliendo, ya no ni siquiera en la salida del alimentador, sino ahí exactamente en la salida del transformador, donde nace, ¿no? Entonces, estos equipos son muy importantes para el ingeniero, porque pues nosotros vamos a llegar a la caseta a hacer un levantamiento de cómo encontramos qué niveles y bueno, ya de ahí haremos lo que proceda. Ahora, como ya nos lo marcaron también, es bien importante que estemos coordinados en una puesta en servicio y que todos estos equipos, antes, el fabricante le hace una prueba y te lo entrega, pero el ingeniero también le tiene que hacer sus pruebas para verificar que lo que se va a instalar está correcto. Entonces, todo va de la mano, chicos, el monitorear, el censar, es por medio de estos equipos y creo que fue clara la exposición. No sé si tengan algo que comentar y si no, bueno, pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buen inicio de semana. Gracias, profe. Igualmente. Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Sí. Hasta luego.